Existen realidades que no podemos comprender, aunque la ciencia se empeña en darles una explicación racional, que al final deja muchos huecos en su narrativa. Es entonces que los saberes antiguos parecen esclarecer aquello que los científicos no pueden, aunque nuestro pensamiento moderno parece haber involucionado y ya no nos permite comprender lo más esencial, haciéndonos ver como simples ficciones aquello que podría descifrar los misterios humanos. Una de estas es la que compete a la parálisis del sueño. Tal pareciera que en el momento en que estamos en el filo de la vigilia y el mundo del ensueño, fuésemos capaces de abrir portales dimensionales que nos permiten tener experiencias extracorpóreas, que pueden ser voluntarias o no. Así también es en ese momento en que podemos ser visitados por seres de otros planos, difuntos, seres espirituales, inclusive seres de bajo astral que jamás han tenido cuerpo físico, ya que habitan en dimensiones espectrales que conviven con la nuestra, sin que seamos conscientes de ello. Se dice que estos podrían influir sobre nosotros con diversos fines. Esto pueden lograrlo haciéndose pasar por seres ascendidos o maestros iluminados que tratan de iniciarnos para dar su mensaje, o creando escenarios en los que somos dominados por el terror y de esta forma alimentarse de nuestras bajas energías. En la historia de esta noche, seremos testigos de las experiencias de un suscriptor que se ha encontrado cara a cara con estos seres en mundos paralelos al nuestro. Así que amigos, abandonen toda esperanza, porque están a punto de cruzar la frontera de la pesadilla. La primera vez que sufrí parálisis del sueño tenía 17 años. Lo primero que creí era que me había sugestionado, puesto que en los últimos días había estado leyendo un libro titulado La obra del maligno. Y aunque ahora mismo sé que existen libros más oscuros, en ese momento era lo más raro que había leído. Esa noche terminé de leer y me acosté. Ya con la luz apagada, tuve la sensación que en aquel entonces no entendí como un aviso de que aquello había iniciado. Al empezar a quedarme dormido, sentí que comenzaba a hundirme. Entonces oí un crujido. Sonaba como si se estuviera rompiendo el concreto. En ese momento, pude ver cómo una grieta comenzaba a abrirse en el techo sobre mi cama. Intenté incorporarme, pero me fue imposible. Mis músculos estaban rígidos. Entonces quise gritar, pero la voz no me salía. Aquella grieta se abrió más, hasta convertirse en un agujero del cual asomó una mano. Su piel parecía estar sucia, y bajo toda esa suciedad se podía distinguir una piel muy pálida. En ese momento, la mano comenzó a descender. El brazo al que estaba unida se estiró hasta llegar a mi pecho. Estamos hablando de unos 2 metros de distancia entre la cama y el techo. Al verla de cerca, pude ver que parecía una garra. Esta apretó mi pecho, aprisionándome contra mi cama. La desesperación se apoderó de mí cuando una voz cavernosa resonó en mi mente, diciendo: ¿querías conocerme? Pues vas a conocerme. Tras mucho esfuerzo, conseguí moverme, y una especie de grito ahogado escapó de mí. Nadie en casa se percató de esta situación. Le platiqué de esto a mi abuela unos días después, y ella me dijo que así se sentía cuando se te subía el muerto, pero que esto en específico me había pasado por lo que estaba leyendo. En realidad no me sentía asustado, solo trataba de hallar una explicación a lo que me había ocurrido. Incluso se lo achaqué a un intento de hipnosis practicado por mi prima un tiempo atrás. Pensaba que tal vez podía ser consecuencia de haber abierto una puerta en mi mente, por la inexperiencia en estas actividades. Debo acotar que en aquel tiempo no tenía acceso a internet, así que el acercamiento que tenía a temas de misterio era limitado.
Mi padre solía cambiar la distribución de la casa con frecuencia, ya que al ser pequeña la había dividido con madera. Así que para cuando ocurrió el siguiente suceso, mi habitación era otra. Me levanté para tomar un poco de agua y al tratar de encender la luz de la cocina, mi mano golpeó contra algo que parecía ser la cara de alguien. Entonces di un manotazo a la pared buscando el apagador. Lo encontré, pero este solo hizo un clic y la luz no se encendió. Cuando al fin mis ojos se adaptaron a la oscuridad, pude ver que lo que estaba ahí de pie era mi hermano, pero su piel era pálida y sus ojos eran completamente blancos. Una especie de gruñido cavernoso surgía desde su pecho. En la penumbra, corrí unos metros hasta la habitación de mis padres. Golpeé su puerta y grité, pero no me hicieron caso. Entonces sentí que había despertado. En esta ocasión, pensé que solo había sido una pesadilla, pero la poca luz que entraba por la ventana de mi habitación me permitió ver que mi puerta estaba abierta. Yo cerraba por dentro con seguro cada noche. Eso fue lo que me hizo pensar que aquello no había sido un sueño en realidad. Los años pasaron sin tener ningún incidente. Fue hasta que cumplí 20 años cuando estas situaciones comenzaron a suceder con mayor frecuencia, siendo el siguiente el inicio de muchos terrores nocturnos. La noche había avanzado con calma. Me había quedado dormido en cuanto apagué la luz, despertándome un rato más tarde, o al menos eso pensé al principio. Estaba boca arriba cuando abrí los ojos. Entonces vi el espejo que teníamos junto a la cama. Dirigí mi mirada hacia este, cuando escuché lo que parecía ser una especie de respiración. Entonces vi salir una mano extremadamente pálida de él, después la otra, y a continuación una cabeza. Aquel ser parecía ser una mujer. Esta se asomaba hacia todos lados, hasta que pareció encontrarme. En ese momento me di cuenta de que no podía moverme. Sabía que estaba a merced de lo que fuera aquello. La mujer salió del espejo, trepando hacia el techo con movimientos imposibles para cualquier ser humano. Podía cambiar el sentido de sus extremidades. Su cabeza se giraba completamente como para no perderme de vista, mientras avanzaba como una araña. Cuando ésta se halló sobre mí, se dejó caer. Sus rodillas presionaban mis piernas, sus manos sujetaban mis antebrazos y su cara estaba frente a la mía. Su pelo enmarañado y negro caía sobre mi rostro. Las sombras apenas me permitían ver ciertos detalles de su rostro, la piel pálida, los ojos completamente negros. Sus cuencas parecían estar vacías. De la boca no estoy completamente seguro, pero parecía ser negra también. Su aliento fétido y el aroma a cuerpo en descomposición que despedía comenzaba a llenar mis pulmones. De pronto, el instinto de supervivencia me hizo tratar de moverme y gritar, pero no podía hacerlo. Mientras luchaba por liberarme, escuché cómo la puerta de mi habitación se abría con fuerza, azotándose contra el mueble que había a un costado. Aquel ser desapareció mientras mi padre me trataba de despertar. Yo ya estaba consciente, pero no podía moverme. Sentía mis músculos rígidos, la mandíbula apretada. Entonces encendió la luz y me preguntó qué había pasado. Apenas pude responder. Al abrir los puños, pude ver que en las palmas de mis manos tenía marcadas las uñas. Supongo que en aquel momento mi padre no creyó demasiado en lo que le expliqué. A mí mismo me parecía inverosímil. Tiempo después me mudé de casa de mis padres. A pesar de este cambio de domicilio, el fenómeno siguió ocurriendo. Lo primero que vi en mi nuevo domicilio fue una sombra con la silueta de una mujer que estaba parada al lado de mi cama. Cuando intenté moverme, me di cuenta de que no podía. Esta sombra comenzó a girar alrededor de la cama. Mientras lo hacía, se iba multiplicando, hasta que las sombras envolvieron todo. En ese momento, mi esposa me movió mientras me preguntaba si estaba bien. Como pude, respondí que sí. Ella volvió a dormir entonces. La recurrencia de estos fenómenos aumentó. En la siguiente ocasión, vi a una especie de animal de piel blanca, cuya postura era simiesca. No tenía ojos y su boca abarcaba toda la parte baja de lo que parecía ser su cabeza. Parecía tener encías negras y unos dientes cuadrados muy grandes y amarillentos. Su mandíbula parecía ser fuerte. De pronto, este avanzó hacia mí, pero su movimiento era muy rápido. Parecía como cuando adelantas una película.
Al estar frente a mí, pude moverme y aquello desapareció de un momento a otro. En aquel tiempo, había retomado la lectura de la obra de H.P. Lovecraft, trayendo consigo la idea de que aquellos fenómenos podrían estar ocurriendo en mundos oníricos. Esto invadió mis pensamientos durante mucho tiempo. Quería moverme a través del sueño y vencer aquello que me atacaba. No por mí, sino porque ya era padre, y no quería que aquello que me acechaba lo hiciera también con mis hijas. No mentiré, no pude hacerlo durante los terrores siguientes. El miedo conseguía apresarme, la concentración mermaba. Una noche en la que me acababa de quedar dormido, sentí una mano en mi brazo izquierdo. Yo estaba dando la espalda a la puerta. No sentí miedo al principio. Fue al percatarme que mi esposa estaba frente a mí que reaccioné. La mano no podía ser de ella. Traté de moverme, pero fue imposible. Sentí su cabello negro tocando mi cara. Entonces pude verla de reojo. Era la mujer que había salido del espejo años atrás. Sentí su mano recorrer mi pierna. Esto me hizo sentir muy incómodo. En esta ocasión, también fui despertado por mi mujer. Me sentí frustrado, porque no había conseguido hacerlo. No pude enfrentarlo nuevamente. Unos días después, ocurrió lo de siempre. Me di cuenta de que la parálisis estaba a punto de ocurrir. Entonces lo vi. Era la silueta de un hombre alto, con un sombrero, parado en el hueco de la puerta de mi habitación. Con mucho esfuerzo, conseguí decir: «Sé quién eres, y no puedes doblegar mi voluntad». Este retrocedió desvaneciéndose en las sombras. Entonces parpadeé, y al abrir los ojos, pude levantarme. Todo se veía como la imagen de una película vieja. Caminé hasta la puerta y salí de la habitación. La distribución de mi casa estaba un poco cambiada. En donde estaba la ventana de la sala había un muro, y donde antes estaba el baño, había una pequeña sala con una ventana pequeña pegada al techo. Tuve que subir al sillón para poder asomarme por ella. Afuera, todo estaba sumido en la oscuridad. La distribución de las casas en la cerrada era distinta, y había al menos 4 seres blancos, como el que antes mencioné, merodeando en la penumbra. De pronto, uno de ellos pareció haberme visto y avanzó veloz hacia la ventana, de la misma manera que en la ocasión anterior. Al retroceder, sentí que caería. Fue entonces que reaccioné. Estaba en mi cama, con el cuerpo rígido e intentando gritar. Logré moverme a través de este mundo en una ocasión más, pero antes de esto hubo muchos más incidentes. Sin embargo, los omitiré por lo repetitivos que podrían resultar, ya que siempre son los mismos seres quienes me atacan. En la siguiente ocasión, no vi a ningún ser. Me levanté de la cama y la volteé a ver. Solo yo estaba acostado. Quiero mencionar que otra característica de este sitio es que al caminar, el cuerpo se siente pesado, como si caminases bajo el agua. Los oídos parecen estar tapados. Al salir, pude ver en el sillón de la sala a mi mujer. Ella volteó y me dijo: «Otra vez está arriba de la casa». Entonces escuché como si alguien caminara por la azotea. Me dirigí a la azotehuela. Esta tenía una protección que me permitía asomarme sin ponerme en riesgo. Me trepé en el lavadero para echar un vistazo. En ese momento la vi. Era aquella mujer. Su piel blanca reflejaba la luz de la luna, que estaba sobre nosotros. Estaba a medio metro de mí. Entonces, esta sacó una lengua viscosa y negra. Esta se alargó como si fuese un apéndice y lamió mi mano derecha. Al sentirla me solté y caí, diciendo un improperio antes de clamar por la ayuda de Dios. Entonces desperté. Escuché cómo alguien caminaba por el techo. No era un gato. Los pasos eran pesados. Me levanté y encendí la luz. Me asomé por la ventana. No conseguí ver nada y tampoco me atreví a asomarme como lo había hecho antes en el mundo onírico. Un tiempo más vivimos en este domicilio. Después regresamos a casa de mis padres. El primer fin de semana ocurrió algo extraño. La madrugada del domingo soñé la casa donde vivíamos, justo como la habíamos dejado. Había unas bolsas frente a la entrada del cuarto y en el hueco de la puerta aquel ser sombra estaba de pie. Yo estaba parado en la entrada de la casa. Sus ojos fulguraron de un rojo intenso. Entonces me dijo:
te vamos a encontrar. Entonces me desperté sobresaltado, pensando si aquello era resultado de la sugestión o el cansancio de la mudanza. Esta teoría se fue por tierra durante la madrugada del domingo, cuando al empezar a quedarme dormido, me susurraron al oído: «Te encontré». Traté de moverme, pero no pude. No conseguía verlo, pero sabía que estaba allí, en alguna parte de la habitación. Estos incidentes no han parado, pero ya no consiguen intimidarme tanto como antes. Pienso que por eso la recurrencia de estos ha disminuido. Creo que estos seres se alimentan de mi miedo. Si bien no pude enfrentarlos como quería hacerlo, sí conseguí mantenerlos a raya. Existen personas que se proclaman onironautas, asegurando ser capaces de percatarse de que están en un sueño y modificar tanto los mundos como lo que allí acontece. Sin embargo, la mayoría de las personas no somos capaces de hacerlo ni en sueños normales, y mucho menos en una pesadilla, en cuyo caso el temor puede dominarnos. Por otro lado, podemos encontrar extensas investigaciones en las que se habla de seres capaces de dominarnos a través de diversos medios, entre ellos los sueños. Seres capaces de alimentarse de nuestras emociones negativas. De esto hemos abarcado solo la punta del iceberg en la introducción de este episodio. El despertar a realidades que parecen incomprensibles podría ser la única forma de no ser víctimas de estas entidades oscuras. Así llegamos al final de este episodio. Nos despedimos no sin antes agradecerles el favor de su atención. Los esperamos la siguiente semana con más historias de terror. No olviden suscribirse y activar la campanita para que reciban la notificación de nuevos episodios, dar like y compartir. Estén atentos, porque en cualquier momento podrían verse atrapados en la línea que divide el mundo de lo real, de la frontera, de la pesadilla.